Muy bien, hermanos. Entonces vamos a hablar del matrimonio en las finanzas. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta tarde? Vamos a hacer primero un marco de la teología del matrimonio. Después vamos a hablar acerca de las dificultades que se tienen financieramente. Y finalmente vamos a hablar de las dificultades que tienen de las finanzas en el matrimonio. Y finalmente vamos a dar unos consejos y vamos a ver unas prácticas financieras matrimoniales. Entonces, primero tenemos que hacer un marco. Es el marco teológico del matrimonio. El matrimonio, hermanos, entonces tenemos que pensarlo de la siguiente manera. El matrimonio es un invento divino. Es decir, es una obra de Dios. Eso es. Desde las escrituras tenemos que verlo, como bien nos explicaba el hermano hace un momento. La concepción del matrimonio se ha desviado con otras ideas. El matrimonio en sí es difícil, claro que sí, no es fácil, pero es posible. ¿Y es posible por qué? ¿Porque hay personas buena gente que lo pueden manejar? No, es posible porque es un invento divino. Ese es el punto del matrimonio. O sea, cuando usted piensa en matrimonio, tiene que pensar que el matrimonio se lo inventó Dios. Entonces, es una profunda institución creada de Dios mismo. Ahora, si es una institución divina, si es una relación única, si es especial, tiene un diseño. Y es un diseño que Dios mismo determinó. Unidad, procreación, educación y amor. Entonces el matrimonio es parte del plan original de Dios para la humanidad. Carne de su carne, hueso de sus huesos. La, la idea de que la esposa es simplemente una compañera es más profundo, es una ayuda idónea. ¿Y qué implica esto? Que el cónyuge es un regalo divino. Eso es lo que implica. O sea, dentro de los parámetros de las escrituras hay una dignidad entre el hombre y la mujer por ser creación de Dios. Y el matrimonio hizo esa relación profunda con una dignidad particular. Y el otro es considerado como un don para mí. Es decir, mi esposa no es considerada como la compañera que yo me encontré en el camino. No, es considerada como un regalo divino. Ese es el punto. Es decir, usted ve a su esposo y usted dice, este es un regalo para mí. Eso es lo que las muestran las escrituras. Es un don de Dios, ¿no? Ahora, seguramente algunos dirán, no, pero pues ese don no estuvo tan, ese regalo pues, como que no fue, hubiera tenido más paciencia, hubiera tenido un mejor regalito. Bueno, esas son nuestras opiniones y es entendible porque en el paso del tiempo nos vamos conociendo y como somos dos pecadores que vamos encontrándonos en una relación, pues es difícil. Pero desde el punto de las escrituras, así tenga usted una perspectiva no bíblica, la realidad es que su cónyuge es un regalo divino. Así usted lo tiene que ver, un don, un regalo, una misericordia de Dios para su vida. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esta es una declaración importante y una observación práctica. Entonces el matrimonio se presenta como la respuesta de Dios a la soledad del hombre y por lo tanto la mujer es vista, miren esto es interesante, una interpretación lógica del texto. La mujer es vista como una compañera perfecta, diseñada para cumplir un propósito divino. Esto es el matrimonio. Ahora, Efesios capítulo 5, del 25 al 33, que creo que lo han estudiado, habla de la relación del esposo y la esposa y de Cristo y la iglesia. Entonces es algo grande, es misterioso, dice el versículo 32. Tal como se entregó por la iglesia, el esposo debe estar dispuesto a sacrificarse por su esposa, amarla de manera de sacrificio, sin egoísmos, buscando su
bien. Ese es el propósito. Ahora, también el propósito del matrimonio es una simiente piadosa, es decir, la relación entre el matrimonio es también no solamente convivencia juntos, sino procreación. Un matrimonio cristiano que piensa, bueno, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos, no es del plan de Dios, porque la parte de la gracia, de la dulzura del matrimonio es la descendencia, la procreación, es el plan divino. Ahora, la cultura está metiendo ideas equivocadas, ¿verdad? Pero esas ideas no son parte del plan divino. El plan divino no ve a los hijos como un estorbo, sino como ¿qué? Como una gracia de Dios. Ahora, es una gracia que exige, es decir, usted tiene que ser un padre comprometido para que esos hijos sean una bendición, ¿no? Porque si es un padre descuidado, pues esa gracia no es una gracia, sino que será un conflicto, pero no por el hecho de tener hijos, sino la forma en que se crían. Teniendo este panorama del matrimonio, es decir, el panorama teológico es que es una bendición, que mi cónyuge es una gracia, es un don, es una misericordia de Dios y que tiene un propósito el matrimonio, que es glorificar a Dios. No nos casamos para nuestros propios placeres ni nuestros propios deseos, sino para que Dios sea honrado dentro del matrimonio. Bien, está claro hasta ahí, ¿cierto? Ahora vamos a una de las situaciones más complejas y es la relación del matrimonio y el dinero. Ahora, una de las cosas que más genera conflictos dentro del matrimonio es el dinero, las finanzas. Es un tema que en realidad genera muchas, digamos, ideas en un mundo como en el que vivimos. Digamos que al pasar el tiempo en la historia, el matrimonio ha tenido diferentes cambios históricos. Uno el tiempo era el puritanismo, después viene la ilustración donde empiezan a funcionar las empresas, las industrias, la gente empieza a enfocarse más en el trabajo y la economía y el dinero se convierten en algo, digamos, muy importante en nuestras sociedades. Y eso, con el paso del tiempo, se fue extendiendo y se fue perdiendo una visión correcta del dinero y se fue distorsionando. Ahora, para entender las finanzas en el matrimonio tenemos que entender lo siguiente. El dinero en la vida matrimonial tiene un propósito. Es decir, tener una bendición económica no es malo, está bien, pero tiene un propósito. Dice Primera de Crónicas 29:12, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es, Señor, el reino, y tú estás por encima de todo. Entonces el dinero es una bendición, pero no puede ser nuestro Dios. Es decir, el dinero es algo que tenemos que tener, es necesario, es una bendición para una familia, pero el problema del dinero no es el dinero mismo. Entonces, ¿cuál es? El problema es cuando se ocupa o cuando el dinero ocupa el lugar que no le corresponde. Es decir, el dinero tiene que verse dentro del matrimonio como una herramienta con un propósito. Glorificamos a Dios con nuestro dinero. Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado, somos un matrimonio cristiano. Entonces, que Dios sea glorificado en el matrimonio. Es una bendición tener recursos y Dios en su misericordia nos los ha dado. Entonces, vamos a ser sabios y regular estos dineros para que la gloria de Dios sea manifiesta. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios en el matrimonio con el dinero? Bueno, cubrimos las necesidades del hogar. Eso es una gloria de Dios. Es decir, glorificamos a Dios cuando nos alimentamos, cuando tenemos un techo, cuando vestimos. Eso es una gloria de Dios. Pero ¿cuándo empieza a generar conflictos en el matrimonio? Cuando el dinero no se ve como un acto de la gracia
donde Dios en su providencia nos sostiene y nosotros entonces tenemos el dinero para glorificarlo, sino empezamos a creer que el dinero es ¿de quién? Nuestro. Ahí es cuando empiezan los conflictos. Cuando usted cree que el dinero que Dios ha provisto es suyo, y es suyo para sus deleites, y es suyo para sus deseos, y es suyo para sus anhelos, y centra el dinero en su vida personal. Ahora, viene una pregunta, que es lo que les decía al comienzo. ¿Cuándo la situación financiera en un matrimonio se convierte en un problema? La respuesta, fácil. Cuando hace que el dinero sea un ídolo para usted. Bien, pero yo cómo sé que es un ídolo el dinero para mí, porque nosotros nos engañamos mucho, ¿verdad? Tenemos una apreciación de las cosas no tan centrada en la realidad divina, sino nuestros propios gustos. Vamos a mirar entonces algunas formas en las que podemos identificar que hay una problemática en un matrimonio en relación al dinero. Por ejemplo, control del dinero. Cuando en un matrimonio hay un control, sea por el esposo o la esposa, y hay falta de participación mutua y desconfianza, entonces el dinero se convierte en una fuente de conflicto. Es decir, cuando uno de los cónyuges maneja todos los aspectos de la parte financiera sin consultar al otro, eso crea una división. ¿Por qué? Porque el otro, el que no tiene el acceso al control sobre las finanzas, se siente excluido, se siente incapaz de tomar decisiones importantes sobre el futuro del hogar, porque el dinero está centrado en uno solo de los cónyuges, sea el esposo o sea la esposa. Y dice, el dinero lo manejo yo de estas formas, de estos criterios, de estos pensamientos, usted simplemente exista, pero yo manejo todo. ¿Cómo se siente el cónyuge? ¿Mal o bien? ¿Verdad? Se siente, pero ¿podría yo opinar? No, no, no. No, no. Usted no tiene que decir nada porque yo soy el que sé cómo se manejan las finanzas. Entonces los gastos son de esta manera, los ahorros de la familia son de esta manera, entonces no consulto a mi esposo, no consulto a mi esposa, tomo las decisiones, el presupuesto, sin conocimiento del cónyuge, entonces la esposa empieza a sentirse ignorada o el esposo empieza a sentirse ignorado, desvalorizado y genera esto una desconfianza y el manejo ya no es colaborativo, sino sin mutuo respeto, sin unidad, sino que empieza a ser el dinero un motivo de división en el hogar. Afecta el matrimonio. Cuando uno de los dos toma el control absoluto de las finanzas, empieza a haber afectación en el matrimonio. Uno, es decir, el que se siente alejado, el que se siente excluido, empieza a sentir que algo está pasando y algo está mal. Esa es una forma de idolatrar el dinero. ¿Por qué? Porque el que tiene el control piensa que tiene toda la sabiduría y el conocimiento y que solo él sabe cómo utilizar ¿qué? Los recursos, él o ella, ¿no? Porque esto es, puede ser un hombre, puede ser una mujer, es decir, puede ser un hombre que trabaja pero llega a la casa y le pasa la tarjeta a la esposa y dice, usted controla porque la esposa maneja todo, o puede ser un hombre que es controlador y no le da ninguna participación a la esposa. Otro problema, y es el materialismo. ¿Cuándo se da esto? Cuando en un matrimonio cristiano se ve el dinero como una fuente de felicidad. Es decir, cuando uno de los dos cónyuges o los dos ponen su esperanza en el dinero y buscan constantemente las riquezas para alcanzar la felicidad, el dinero se convierte en un ídolo. De hecho, muchos matrimonios se están casando y antes de casarse ya, digamos que la idea para el matrimonio que tienen es que la otra persona tenga el mismo pecado que él, es decir,
el matrimonio como un ídolo. Y asimismo, los padres están aconsejando a los hijos. Hermano, pero explíqueme bien. Claro que sí. Yo trabajé mucho tiempo como consejero familiar. Y muchos matrimonios venían con conflictos, matrimonios jóvenes, y era porque los padres le decían a sus hijos lo siguiente: a hombres, hijos hombres, usted tiene que conseguirse una mujer que también tenga plata, que también trabaje, para que no sea una mantenida. ¿Qué opinan de eso? Veo a algunos diciendo, sí. Hermanos, pero acabamos de leer el libro de la masculinidad. No, ese no es el criterio masculino de elegir esposa. El criterio masculino es que la virtud, ¿para qué? Para poder criar hijos. ¿Para qué? Para, como decía Lutero, el mejor don de Dios es, después de las santas escrituras, es poder tener una esposa a la que pueda entregar mi cuerpo y mis bienes. Porque una esposa conflictiva destruye una familia, así tenga dinero. Pero ¿cuál es el panorama que se tiene? Busque a alguien que progrese como usted, que tenga plata, que trabaje, que sea profesional, que ambos, entonces esas personas se unen en esas condiciones, en esos pensamientos financieros, se casan, y entonces, ¿cuál es su mayor deseo? Prosperar, 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 y entonces se les convierte en un ídolo, y entonces se les dice, bueno, ya es hora de tener hijos. No, vamos a esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque ya tengo que tener apartamento, el carro nuevo, la casa, todas las cosas. El resto del mundo, ¿cómo hicimos, no? ¿De dónde sacan eso? No, porque tenemos que prosperar y tenemos que hacer bien. Y entonces empiezan con esos enfoques. Y cuando ya llegan los hijos, ya están demasiado viejos. Y entonces cuando tienen sus hijos en la pubertad, la mujer ya está casi en la menopausa y tienen todos esos conflictos porque no fueron sabios en la toma de decisiones. ¿Y todo por qué? Por situaciones como diciendo, es que necesitamos un mejor progreso económico. Ahora, ¿qué lleva a eso también? A obsesionarse. Porque hay personas que quieren tener un nivel de vida. Y ese nivel de vida no lo pueden tener. No lo pueden tener en muchos casos, pero se obsesionan con tenerlo cuando no pueden tenerlo. Cuando se casaron con personas que no tienen ese nivel de vida tan alto, pero están obsesionados en su pensamiento que quieren tenerlo, sueñan con eso, viven de acuerdo a como si lo tuvieran. Entonces tratan de cubrir un nivel de vida que no son y no tienen. No hay contentamiento cristiano, pero hay una apariencia, y empiezan a vivir como si tuvieran dinero cuando no lo tienen. Y esto pasa, y he tenido que aconsejarlo de verdad con familias cristianas. Alguna vez tuve aquí una consejería con una mujer y me decía, pastor, mi esposo tiene un trabajo que tiene unos estándares no tan amplios. Bueno, ¿ganan lo suficiente para sostenerles? Sí, creo que sí, paga el arriendo, los hijos están en el colegio, pero no podemos darnos una buena vida. Bueno, ¿usted qué llama buena vida? No, pues yo quería una mejor casa, un mejor lugar, tener vacaciones. Todos los compañeros del trabajo tienen buenas vacaciones, hablan de cosas de buenos restaurantes. En cambio, con él todos los fines de semana tocas pollo asado. Ese es el plato de él, no hay más. Le dije, bueno, hermana, entiendo que los gustos gastronómicos vayan mejorando con la economía, pero ¿es un mal hombre? No, yo no podría decir. La trata mal, la trata bien, no me trata bien, es respetuoso. ¿Cómo es como padre? Es un padre pendiente. Pero me siento absolutamente frustrada, aburrida, descontenta, triste. ¿Por qué? Porque no tengo lo que otros tienen. Y trabajo, y me metí en esta empresa, y me metí en la otra, y mi esposo es paciente,
pero me dice que no puedo estar más tranquila, pero yo no quiero, porque yo quiero que mis hijos vayan a una mejor universidad, no quiero una universidad media, quiero universidad alta. La pregunta que le hice, todo eso son buenos anhelos, pero mi pregunta es, ¿está deteriorando su matrimonio? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Sí. ¿Le faltaba algo? No. ¿Comía? Sí. ¿Tenía a sus hijos en colegio? Sí. ¿Era un mal esposo? No. Paciente, amoroso, cuidador. Pero ¿cuál era el problema? El corazón de ella, ¿qué? Insatisfecho. ¿Por qué? Porque la economía no le suplía los estándares que ella pedía. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo las finanzas mal elaboradas y mal planeadas pueden afectar la vida espiritual de un creyente? Otro, en una forma en que vemos ídolos del corazón, las deudas excesivas. Hay decisiones irresponsables que ocurren en los matrimonios, deudas, y eso genera un estrés dentro del matrimonio. Son deudas que en algunos casos son planificadas, son habladas, sino que se presentaron problemas circunstanciales, como por ejemplo que alguno de los cónyuges dejó de trabajar, o el principal proveedor, o que sufrió la inflación. Son circunstancias que pueden pasar, pero lo que produce el estrés, la inconformidad, la intranquilidad, y que se rompa la relación, o que se vaya deteriorando la relación de los matrimonios, es cuando son deudas sin sentido. Sin sentido. Miren, hermanos, como pastor, no sé, me corregirá el hermano Andrés, pero en mi experiencia, en mi comunidad, tenemos un fondo de ayuda para familias que necesitan apoyo. Tengo que decir algo, hermanos, que en todos estos años, la gran mayoría de las familias que apoyamos no ha sido por catástrofes, no ha sido por situaciones de repente o adversas. ¿Saben por qué ha sido? Malas decisiones financieras. Pastor, no tenemos ni para la gasolina del carro. Pastor, no tenemos para esto. Pastor, venga, les ayudamos con un mercado. ¿Y por qué llegaron a eso? Y el pastor los visita y un televisor de 80 pulgadas, un PlayStation, yo no sé, ¿no tenían para el bus y tienen para esto? Bueno, yo creo que aquí no pasa, pero pues en mi congregación pasa, ¿no? Les ayudamos, mercados y todo, hermano, ya vamos a llevarle ese mercado porque usted tiene esta necesidad, vamos a colaborarle. Y uno llega y dice, pero vive mejor que yo. Porque se meten en cuanto deuda tienen. Todo el que les va y les ofrece una tarjeta, se meten en esas deudas y después quieren que el resto, la iglesia, sus familiares, les sostengan sus malas decisiones administrativas. Después quieren que los otros los sostengan, sus amigos, familiares, iglesia, cuando no fue una situación de catástrofe, no una situación de no trabajo, no una situación difícil o particular, sino fue producto de unas deudas por deseos de una mala administración financiera. Y después llega el matrimonio y se pelean y discuten y se afectan y están en conflictos. ¿Por qué? Porque las deudas los superan y van más allá. Otro punto, la avaricia, es otro aspecto, que el dinero se convierte en un ídolo. Entonces hay cónyuges, alguno de los dos o los dos, que son excesivamente tacaños. Se niegan a gastar aún por las necesidades esenciales. Entonces lo que genera es un resentimiento en alguno de los dos. Entonces puede haber un esposo que entonces todo le parezca caro, no quiera que su esposa pueda tener ropa, sus hijos ropa, busca los sitios más baratos, así sea lo de peor calidad. Entonces la esposa dice, pero usted tiene la posibilidad, no es porque no tenga, es porque la tiene y no quiere.
y eso genera conflictos matrimoniales. La tacañez genera conflictos matrimoniales. Miren, hay padres de familia que pueden tener los recursos para poner a sus hijos, no sé, en inglés o crearles un buen futuro o una buena universidad o un buen colegio y no lo hacen simplemente por el hecho de ser tacaños. No es por más. Ahí está el dinero, ahí está todo, pero no lo hacen. Dicen, no, yo no quiero, no, es mejor que vaya. A mí me tocó difícil, que a él le toque también difícil. Pero está la oportunidad, usted está criando, usted está formando. No, hay que hacerlo. Eso sucede, hermano. ¿Cómo la ven hasta ahí? Complicado, ¿verdad? Pero es una realidad que tiene un afecto dentro del matrimonio. Hay hombres que no entienden a las mujeres y sus características. Las mujeres, sin ser ostentosas, sin ser vanidosas fuera de los parámetros de Dios, les gusta verse bien, bien. Y hay hombres que no les ayudan ni les colaboran en eso. Es decir, esposo, me quiero arreglar el cabello. No, déjeselo así, ahí está bien, ¿no? No, pero quiero pasarme la plancha. Venga, ¿qué hago? Yo le paso esa plancha. Nos ahorramos esa plata. Eso es triste, ¿cierto? Entonces la mujer se sienta y puede haber dinero, puede que la economía esté, sino simplemente es por qué, por tacañez, por no querer invertir en su cónyuge. ¿Mm? Mi esposa tiene un dicho no tan bíblico, pero es un dicho, ¿no? No hay mujeres feas, sino maridos pobres, o tacaños. Entonces, eso es una realidad. Hay veces hay hombres que no apoyan. Obviamente, si una mujer es excesiva, y eso lo veremos en un momento, pues tiene que ser limitada y tiene que ser limitada en su fe, en hablarle de su fe para que sea limitada en sus deseos. Pero a veces hay hombres o mujeres, porque también hay casos de mujeres. Yo lo he visto, una vez tuve que aconsejar a un hombre que me decía, pastor, estoy frustrado, no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mire, amo a mi esposa, quiero ser detallista con ella, pero es difícil con ella. ¿Por qué? Estábamos en nuestro aniversario, le digo, vamos a un buen sitio, llegamos al restaurante, un sitio hermoso, ella mira la carta y dice, parémonos, aquí es muy caro. ¿Le has faltado en algo a la casa? No, pastor. ¿Ha faltado algo con los niños? No, para nada. Entonces, ¿qué le parece caro? ¿Le parece caro? Y después vaya a las amigas, le dice, es que no es detallista. Hay mujeres que cualquier cosa les parece caras, como hay hombres que les parece caros. Si llevar un almuerzo rico es muy caro. Vamos al asadero otra vez. El hombre quiere tener un detalle, quiere ser amable, quiere ser generoso. No estamos hablando de alguien que sea extremista, no estamos hablando de alguien que está siendo derrochador. Solamente quiere tener un buen momento. Entonces, tanto hombres como mujeres podemos ser demasiado tacaños y eso afecta la economía. Otro, gastos impulsivos, desajuste en las prioridades. Alguno de los dos, sea hombre o mujer, que vea el dinero y se desajuste y quiera estar siempre comprando cosas que de pronto no son prácticas ni buenas o no necesarias, ¿sí? Yo creo que más de un esposo le tenemos miedo al Dollar City. La hermana sí sabe, ¿no? Entonces, hay un poco de cosas. Ahí está la hermana o el hermano que llega allá y dice, esto está genial para los asados. Nunca hacemos asado. Vivimos en un apartamento de 50 metros cuadrados, no tenemos... Sí, pero algún día que está barato. Y se llevan cosas y se compran cosas innecesarias, cosas que no sirven, que no sean funcionales. Hay hombres y mujeres que podemos tener esa tendencia de utilizar y malgastar el dinero en cosas inapropiadas constantemente. Y eso afecta
las relaciones de hogar, afecta el matrimonio, afecta otro, la falta de ahorro. Hay personas que viven al día, lo que llega lo van gastando, sienten que no van a tener problemas nunca hacia el futuro, no hay prioridad en el ahorro, no hay fondos de emergencia. Simplemente, si hoy hay para comer bien, se gasta todo para comer bien, después se espera hasta la otra quincena, se gasta para comer bien, se pagan las deudas que se tengan que pagar y así sucesivamente. Nunca reajustan sus finanzas, sino que nunca hay un plan de ahorro. Hermano, pero es que ganó muy poquito. Nunca se gana tan poquito para no ahorrar algo. Y nunca se gana tan poquito para no tener un plan de ahorro de emergencia. Porque nunca sabemos lo que pueda pasar. Y una de las cosas que tiene un matrimonio en propósito, que glorifique a Dios, es no ser una carga para otros. Pero como hablamos, hay personas que consideran que el mundo les debe y que el resto tiene que hacerse cargo de ellos, y entonces van en la vida sin un plan de emergencias, sin ahorros ni nada, sino que simplemente ahí andando, gastando y consumiendo lo que viene. Eso deteriora y afecta un matrimonio. ¿Cómo la ven hasta acá, hermanos? ¿Muy duro? Muy bien. El matrimonio, solamente quise tomar esos puntos. El matrimonio es una institución divina. Los bienes son una gracia del Señor. El ahorro, el buen manejo de nuestros recursos es una manifestación de cristianismo. Es una manifestación de fe. Si ustedes como matrimonio no manejan sus recursos con sabiduría, es un mal testimonio como cristianos. Así ustedes no tengan pecados escandalosos, así no haya adulterio, así no haya conflictos, no haya peleas grandes, no haya circunstancias grandes, pero si en sus decisiones diarias no tienen una sabiduría en el manejo del dinero, es un mal testimonio cristiano. Duro, ¿no? Pero es la realidad y es lo que muchos cristianos hoy en día no están entendiendo. Entonces, el dinero para el creyente no es un fin en sí mismo, sino un medio. ¿Para qué? Para cumplir el propósito divino para el cual Dios tiene para nuestras vidas, especialmente para nuestro matrimonio. El dinero nos sirve para sostenernos y Dios ha dado a unos más, a otros mucho más y a otros menos, pero afinándonos a las promesas de Dios, creo que Dios a todos nos ha dado ¿qué? Lo suficiente para glorificarlo a Él. Es verdad. En mi experiencia, de verdad, yo no he visto un matrimonio o una familia que tenga situaciones financieras tan graves que no se sostengan. Pueden no tener carro, pueden vivir en un barrio alejado, pueden tener un apartamento modesto, pero Dios siempre ha sostenido. El problema no es el sostenimiento, el problema a veces ¿qué es? Los anhelos del corazón en las finanzas. Dios es soberano, queridos hermanos. Y si Dios en su providencia les ha dado un trabajo suficiente, sea Dios glorificado. Y si Dios en su providencia les da a usted de pronto crecer en su trabajo con sabiduría, honrándolo a Él, pues crezca. Y si Dios en su providencia les da más, pues es una bendición del Señor. Pero si Dios en su providencia les da simplemente lo suficiente, que Dios también sea glorificado y que ustedes puedan tener contentamiento matrimonial dentro de esa providencia divina, para que tengan un matrimonio de acuerdo a Dios en las finanzas. Ahora, ¿cómo hacemos? Viene una pregunta, para mejorar nuestras finanzas en el matrimonio. Bueno, la resolución de conflictos financieros se abre a través de la comunicación. Tenemos que entender una situación real, hermanos, que cada uno de nosotros viene de una casa diferente. Su esposo y su esposa vinieron de casas diferentes, es decir, mi esposa vino de una casa, yo de otra casa. Y resulta que ella tenía un entendimiento de las finanzas en su casa y yo tengo un entendimiento de las finanzas de mi casa.
Si no hay diálogo, si no hay comunicación, es una bomba de tiempo. Solo llegar y entrar a hablar y entrar a gastar o no gastar. Tiene que haber una comunicación entendiendo que ambos tenemos pensamientos diferentes en relación a las finanzas y tenemos que encontrarnos en acuerdo. Por eso, la responsabilidad de las decisiones y la regularidad en el diálogo para esas decisiones financieras. Una comunicación clara, una comunicación abierta con la Biblia presente. Es decir, no enfocados en caprichos personales, sino en cómo glorificamos a Dios con nuestras finanzas dentro de nuestro matrimonio. ¿Sí me voy a entender el punto, verdad? No es, venga, vivimos para nosotros mismos y yo quiero gastar, yo no quiero gastar. No es, ¿cómo glorificamos a Dios con nuestros recursos? Hablemoslo. Ambos tenemos dificultades porque ambos aprendimos cosas que no eran las mejores seguramente. Entonces necesitamos encontrarnos con un diálogo espiritual, un diálogo cristiano. Ahora, hay algo más, mis hermanos, y es lo siguiente. Las finanzas nos llevan a una responsabilidad mayor que el sostenimiento. ¿A qué nos llevan? Las finanzas nos llevan a poder criar a nuestros hijos de una manera sabia financieramente. Yo fui directivo de un colegio muchos años. Yo me acuerdo que hablaba con un joven, yo le decía, bueno, ¿y ustedes por qué su papá, qué situación laboral tiene? Porque casi nunca paga la pensión puntual. Y él me decía, profe, mira, le voy a decir la verdad. Él tiene la plata, él puede tenerla, pero no quiere pagar. ¿Qué le dice? Que allá nos esperan, que allá nos tienen que esperar. Y paga a final de año, pero él tiene la plata. ¿Qué mensaje financiero le está enseñando a sus hijos? ¿Verdad? Llegaban personas con celular de última tecnología a reclamar que porque sus hijos estaban mandándoles cartas porque no pagaban y sacando su celular de última tecnología y diciendo, no, usted tiene que recibir a mi hijo, usted tiene que atenderlo porque es un derecho constitucional y yo voy a pagar, pero a final de año cuando yo pueda, con su celular en la mano de última tecnología. Y ese niño recibiendo unas circunstancias porque sus padres no pagaban, ¿qué mensaje financiero le están dando? Manejar mal las finanzas es criar mal a nuestros hijos, es enseñarlos mal. ¿No les parece? Un padre desordenado que diga, hijos, recibí esta plata, vamos a comer rico, vamos a pasarla bien, y al otro día, aló mamá, no tengo plata para el desayuno esta mañana. ¿Qué le está enseñando a los hijos? Que eso es una forma de ¿qué? De ser, y que existe esa ¿qué? Esa posibilidad. O que lleguen los hermanos de la iglesia pensando, aquí vamos a llegar donde el hermano que está en necesidad y golpeen la puerta y esté allá los esposos, llegan los hermanos, guarda el PlayStation, meta ya aquí esto, meta la última que nos trajeron al mercado. Eso es maleducar hijos. Las finanzas bien manejadas en sabiduría es una forma en que criamos hijos sabiamente. El dinero también es una gracia de Dios para servir a los demás. Podemos servir a la iglesia. Un dinero mal administrado es una forma de no honrar a Dios con nuestros recursos en la iglesia local. Y eso genera que el reino de los cielos no tenga la fuerza que debería tener en su extensión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser participantes como creyentes de la extensión del reino de los cielos. Y la parte financiera es importante. Ayudar al necesitado, ayudar a la iglesia de Cristo, ser dadivosos en la sabiduría
en la que Dios nos ha dado. Muy bien, hermanos, esta es la parte ya llegando al final, pero antes me gustaría mostrar unas diapositivas, no sé si de pronto las cuadraron acá, hermano. ¿Sí? Entonces creo que yo me corro, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, arriba, el papel de Dios. Arriba, o sea, después la siguiente. Ya. ¿Esta es? Sí, esta es. Entonces, el dinero desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la cultura? El dinero es suyo. ¿Sí ven? Es decir, lo que usted tiene es suyo para sus deleites, para sus placeres, para lo que quiera. No, para nosotros, los cristianos, el dinero no es nuestro. El Señor es dueño de todo. ¿Qué dice la cultura? Acumula, tenga, posea cosas. En esto está enfocada la cultura, en poseer, en tener, en que nos miren bien, en que vean que somos ricos, prósperos, bendecidos, todo este tipo de este diálogo equivocado. ¿Qué dicen las escrituras? No hagas tesoros en la tierra. El dinero no es el fin, no es el motivo de nuestra existencia, no es lo que más amamos. Es Cristo, su obra, su espera en el reino celestial. La cultura dice, disfrútalo todo. Cuando alguien hace gastos innecesarios, inapropiados, ¿qué le dice su mejor amigo del trabajo? ¿Qué le dice? No gaste ese dinero porque usted lo va a necesitar. Ahorre, aporte a los necesitados, a la iglesia, planifique. ¿Eso le dice? No, ¿qué le dice? ¿Se han escuchado este refrán? ¿Para eso qué? Para eso trabaja. Entonces cada que se da un gusto y está gastando desmedidamente, entonces la argumentación psicológica es, para eso trabajo. Irracional, irracional. ¿Qué es lo que nos enseñan las escrituras? No vivimos para nosotros mismos. Comparte, da. La cultura dice, deséalo todo. Deséalo todo. Vivimos en un mundo en que si alguien compró un carro, el otro dice, yo quiero uno igual. Y eso pasa hasta en iglesias. Si alguien compra un carro en la iglesia, todo el mundo resulta con un carro parecido después. Vuelvo y digo, aquí yo creo que eso no sucede, pero... Y lo peor es que los que sí podían comprarlo, pues bien, pero los que no podían comprarlo, ¿qué hicieron? Deudas. Pero no nos vamos a quedar atrás del hermano tal, ¿no? Si él se lo compró, nosotros también. Siguiente diapositiva. El papel de Dios en las finanzas. Él es el dueño. El Señor es la tierra y todo cuando en ella y el mundo y cuanto lo habitan. El Señor es el proveedor de todas las cosas. Ese es el papel de Dios en nuestras finanzas. Dios es fiel. Por eso les decía, en todos estos años, cuando yo llegué al ministerio, pensaba, vamos a ayudar a los necesitados, a las personas que están sufriendo, a las personas que están en aflicciones, a los pobres. Cuando me di cuenta que la gran mayoría de los que ayudábamos no eran porque fuesen pobres, sino porque eran de deseos, de pasiones, de mala administración financiera. Dios, el papel de Dios es tener el control. Bueno, les debo ese versículo, ustedes pueden sacar uno. Siguiente. Ahora vamos a ver el papel del hombre. Vamos haciendo una cosa rápida, ¿sí, hermanos? Me perdonan por eso. ¿Cuál es nuestro papel? Ser un fiel ¿qué? Administrador. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Ser fieles ¿qué? Administrador. Confiar en Dios, hermanos. Confiar en Dios. Dios es el que suple. Imagínense en lo que dice la cultura. No tenga hijos porque entonces la economía. Sale más caro tener un perro. Sale más caro tener un perro.
De verdad, yo tengo 2 hijos, hubiese querido tener más, pero por cuestiones de salud no logramos, pero tengo 2 hijos y yo hago cuentas y no son tan caros como veo a personas que invierten en perros y sale demasiado caro, demasiado caro. Los hijos no son caros, no sé de dónde sacó eso la cultura. Y eso para muchos cristianos es la falta de confianza. Personas que llevan, no sé, 25 años, se casaron a los 25 años y tienen los hijos casi hasta los 40 y uno dice, ¿qué pasó con este tiempo? No, pues como para conseguir plata para cuando vengan los hijos. Y cuando ya quieren tener ya no pueden. Eso es lo que está pasando en estas generaciones, porque es el absurdo, la falta de confianza en el Señor. El cristiano no puede estar con esos parámetros en su mente. Obviamente no va a ser rico seguramente, porque todos no vamos a ser ricos, ni todos vamos a ser pobres, pero seguramente sí Dios sustenta a sus hijos. Ser esforzado, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos. Ser diligentes. No solo vivir de deseos. Miren lo que ha metido la cultura, la generación y la cultura. Han escuchado personas, lo he tenido que vivir aconsejando como consejero cristiano, personas, hombres con matrimonio, con hijos, que le dicen a uno, estamos mal. ¿Por qué? Porque me tocó retirarme del trabajo. ¿Por qué? Y escuchen esto, no era lo mío. ¿No es lo suyo? Lo suyo es mantener a su familia. ¿Cómo así que no era lo mío, hermanos? ¿De dónde sacamos eso? Luego es que ¿quién está feliz realizado en todo trabajo? Eso es un absurdo. Todo trabajo es difícil, todo trabajo tiene situaciones adversas, todo trabajo tiene circunstancias, nada es una realización plena. Solo el Señor y su gloria y la esperanza en Él, eso es una realización plena. Pero mientras que estemos en este lado del cielo, sufriremos, estaremos en luchas, estaremos en sufrimientos, estaremos en situaciones adversas y no nos realizaremos. Pero sí tenemos responsabilidades. Y yo no sé en qué momento se le metió esto a esta generación o a hombres decir cosas como, no es lo mío. Venga, hermano, le conseguí un trabajo, pues toca aquí hacer aseo en esto. No, hermano, pastor, no es lo mío, deme mercado mejor. ¿No es lo mío? Ser esforzados, ser obedientes, cumplir lo que el Señor ha determinado. Siguiente. Esto es de un estudio un poquito más amplio, pero lo tocaremos rápidamente. Tipos de personalidad financiera. El indiferente. La persona que solo le llega el dinero, no planifica, no ahorra, sino que simplemente llega y gasta. Y si no le alcanza, dice, bueno, no alcanzó, miramos qué hacemos el próximo mes. Es indiferente. Eso crea conflictos matrimoniales porque es una persona indiferente, no hay una preocupación financiera. El acumulador, la persona, como hablábamos, bueno, aquí dentro de la psicología lo llaman acumulador, pero sabemos a quién se refiere, ¿no? Al que es tacaño, ¿no? Entonces es una persona que está siempre centrada en sí mismo, en sus finanzas, en su economía. El derrochador, lo contrario, ¿no? Que no solamente está gastando, no piensa en el futuro, en nada de eso. Y el conservador es lo que más se acerca, es decir, una sabiduría especial para el manejo de las finanzas. Siguiente, para cultivar una personalidad financiera sana. ¿Quieren tener una mejor finanzas, una sabiduría financiera? Miren dónde está su corazón. Eso es lo que nos hace tener unas finanzas saludables. Mire dónde está con su corazón. Cuide sus pensamientos. ¿Qué dice las escrituras acerca del corazón y los pensamientos? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Bien lo conocerán. Entonces podemos estar comprando cosas no necesarias, haciendo inversiones no necesarias, aceptando trabajos no necesarios o rechazando cualquiera de las dos. ¿Se van a entender? Porque aquí el punto no es que yo les diga qué escoger, sino aquí el punto es que sea consciente de sus pensamientos, sea consciente de sus emociones para gestionarlas. Cuide sus hábitos de consumo.
y forme un carácter cristiano. Pasemos al siguiente. Diferencia entre el deseo y la necesidad. Necesidad, lo necesito. ¿Lo necesito ahora? Es una pregunta. ¿Está dentro de mi presupuesto? Lo quiero porque mis amigos lo tienen. Algunos jóvenes, ¿no? Está de moda. Es un capricho. Me lo merezco. Miren, ustedes miren las propagandas de la televisión de los 80 y cuando promocionaban un vehículo, ¿cómo lo promocionaban? Llegaba el vendedor y decía al padre de familia, mire, ¿usted es casado? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Muy bien. Usted necesita espacio. Y llegaban, le ponían el carro, le abrían el baúl y le decían, ¿se imagina usted aquí ese mercado? Y el padre de familia miraba a sus 4 hijos y decía así. Y le abría el otro carro y decía, mire, ahí caben los 4 ahí, bien espacio. Y aquí usted ahí espacioso con su esposa, necesita que sea espacioso, necesita que llegue al lugar, ¿listo? ¿Es una qué? Una necesidad, en algunos casos. Ahora, ¿qué le dice? Un carro con un baúl pequeño, un padre de familia, y ya no le dicen, usted lo necesita, le dicen, cuando usted en ese carro, siéntese. ¿Cómo se ve? Mírese, mírese, le tomo una foto, ¿cómo se ve? ¿Usted imagina llegando al barrio? ¿Usted imagina llegando a la iglesia en este carro? ¿Qué le despiertan? Esposa, comprémoslo, lo merecemos. No, pero es muy caro, pero me veo bien. Y la gente en el trabajo, la gente en la iglesia nos van a envidiar. En cambio, si llegamos con ese Renault 4 allí, entonces, hay una necesidad que nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿lo necesito realmente? Si lo necesita, entonces es válido, ¿verdad? Pero ¿es suficiente con que usted lo necesite? No. ¿Lo necesita ahora? Ahora, ¿es suficiente que usted diga sí? No. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Tiene plata para comprarlo? Porque yo necesito un avión, pero no quiere decir que lo tengo que comprar o tengo el dinero para eso. Pero los deseos son engañosos. Los deseos son constantes. Y las malas decisiones financieras se hacen más por el deseo. Siguiente. Miren, hermanos, si usted quiere identificar sus malas decisiones financieras, es porque las está haciendo en este mundo de emociones. Estoy triste, quiero comerme un helado, en el sitio más caro, pero es lo que tiene por vos para de mañana ir a trabajar, no importa, estoy triste. Melancolía, aborrecimiento, decepción, desmotivación. Muchas de las decisiones financieras se hacen por eso, por furia, ansiedad, preocupación, irritación, o porque está muy contento. Estoy feliz, vamos a comprarme algo. Entusiasmo por felicidad o por orgullo. Yo quiero que los demás vean que yo tengo esto, ¿cierto? Tenemos que buscar es contentamiento. Esta es la de emociones correctas. Cuando usted haga un gasto, tiene que hacerlo en contentamiento cristiano. Es decir, ¿me siento satisfecho con la providencia de Dios? Sí. Ah, bueno, puedo pensar en un gasto, pero mi sentimiento está en el lugar correcto. Serenidad, no está exaltado emocionalmente, tiene calma y tiene confianza en que el Señor, cualquier decisión financiera se tiene que hacer dentro de este parámetro. Si lo hace dentro de estos parámetros, seguramente no va a tener las mejores decisiones. Siguiente, este es nuestro carácter financiero: prudencia, diligencia, integridad, generosidad, sabiduría y paciencia.
Siguiente. Como hablábamos del diálogo entre esposos. Siguiente. Miren, hermanos, para los jóvenes matrimonios y para los jóvenes que no se han casado, cuando se casan, todas las etapas son diferentes y todas se tienen que planificar de manera diferente. Entonces, una cosa es la época de los bebés, ahí tienen unos gastos particulares. Otra cosa es cuando nuestros hijos están en la adolescencia, tienen otros gastos y otras formas particulares. Y tenemos que identificar la temporalidad familiar en la planificación. Si usted planifica sus recursos como si estuvieran solos viviendo y no tiene en cuenta todo esto, entonces seguramente harán un mal uso de los recursos. Porque cada etapa tengo que planificarla. Entonces, época de bebés tiene unos gastos particulares, adolescentes, el colegio, la universidad. Después va a llegar otra época, que es casi como la época que yo estoy yo, que es unos recursos para el cuidado de quienes, de nuestros padres. Pensar también en comprar una casa, en estudiar, si es el estudio de nuestros hijos, y de pronto en un negocio, en caso de que las cosas estén no fluyendo laboralmente por las situaciones. Entonces cada época tiene unas características particulares. Siguiente. Para eso es necesario hacer un inventario, teniendo en cuenta lo que vimos en el anterior cuadro. El ahorro es importante, no porque se tenga ahora, se va a tener siempre. Evaluar las inversiones, si son sabias, si no son sabias, darle prioridad a lo que es real. ¿Qué es lo real? Pues si tenemos hijos, van a la universidad, van al colegio, van creciendo, eso es lo real. Y reconocer las variables que pueden cambiar. Puedo enfermarme, puede pasar algo en la casa, circunstancias. Mantener un balance a las metas finales. Reconocer que la planificación es un proceso, la importancia de planificar. Analizar los diferentes escenarios sin ser fatalistas y pensar en las posibilidades. Revisar el plan progresivamente y cómo vamos avanzando. Siguiente, por favor. Si usted ha sido una persona que no ha planificado, le animo a hacerlo. ¿Y cómo debe hacerlo? Repito, si usted tiene trabajo, usted le aseguro que puede ahorrar y planificar. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Ajuste los gastos. Habrán cosas que no son necesarias, ajustelas. ¿Sí? Ahora es que no ajusten el aporte a la iglesia, ¿no? Que muchas personas dicen, mi hermano me dijo que ajustara. No. Hay cosas que son de deseos, que no son de beneficio, que podemos sabiamente ajustar. Si tiene, digamos, alguna propiedad que de pronto no le está rentando o alguna situación, considere cambio o venta o mirar cómo hace para poder tener una planificación mejor. Es decir, cómo mirar los recursos que tiene, que sean recursos muertos, como propiedades que no estén apoyándole. Restribuir las áreas de vivienda, es decir, mirar cómo se maneja mejor las circunstancias. Si hay gente que caprichosamente vive en lugares, es decir, hay personas que tienen, no sé, una economía X, pero viven en Rosales. Y entonces, no, pero es que no alcanza para el arriendo, pero es que no podemos planificar. Pero ¿y por qué no viven en otro barrio que no sea tan costoso? No, eso es lo que queremos vivir. Entonces se mantienen en eso sin ver las otras posibilidades. Distribuir, liquidación, iniciar negocios, todo eso son cosas que se tienen que planificar y pensar con sabiduría. Siguiente. ¿Cómo salir de una crisis financiera? No más enfocándose en los deseos, sino en qué. ¿Qué es prioritario en la vida? ¿Netflix es prioritario? ¿Comida es prioritaria? ¿Techo es prioritario? ¿Vestido es prioritario? ¿Dar a la congregación es prioritario? Esto es. Planes.
planificar entonces y finalmente poner eso en acción. ¿Listo, hermanos? Creo que me pasé para las preguntas. ¿Cómo la vieron, hermanos? Claro, hicimos un curso rápido de finanzas, de un curso que me costó mucho tiempo en tomarlo. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad a ser sabios con nuestras finanzas y con el propósito de ellas. Entonces, las preguntas creo que se manejan con el hermano. Bueno, hay dos preguntas. Habíamos hablado de tres. ¿Alguno por ahí tiene una tercera escrita? Ah, bueno, Juliet. Pero no con letra de doctor. No interpreto textos. No tengo ese don. Bueno, hay entonces dos preguntas y voy a compartir entonces la primera. Dice, diálogo con la Biblia abierta. ¿En qué parte, en qué libro en especial del tema de finanzas? Asumo yo que en qué parte o en qué libro, me imagino, de la escritura. Sí, cuando hablo con la Biblia abierta no me refiero a que haga, aunque exista o que obviamente la Biblia nos da unos principios y esos principios son principios que regulan toda la vida del creyente. Cuando hablo de con la Biblia abierta me refiero a una cosmovisión bíblica, es decir, que el creyente tenga una cosmovisión bíblica. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los deseos y hablamos de la insatisfacción, ¿qué dicen las escrituras con respecto a eso? Por ejemplo, en Efesios, dice que debemos estar ¿qué? Contentos, ¿cierto? Satisfechos. Entonces, a eso es lo que me refiero, a que podamos nosotros ver la cosmovisión bíblica en nuestras finanzas, no un capítulo y un versículo, sino el pensamiento bíblico, que podamos decir, bueno, esposa, creo que estamos discutiendo por esta situación o estamos poniendo una carga a nuestros hijos por esta situación, y las escrituras nos hablan acerca de eso, de no ser o no poner a nuestros hijos como una carga pesada. Lo reflexionamos, lo pensamos. Cuando pensamos en nuestros anhelos, ¿hasta qué punto son correctos? ¿Hasta qué punto solo están centrados en nuestras vanidades? Entonces, cada sermón, cada predicación, cada lectura de las escrituras que usted hace, cada que viene a la iglesia, cada que viene al culto de oración, están formando un pensamiento cristiano. Cada que está con estos escenarios y cuando se sienta a hablar con su cónyuge, tiene que tener todo ese escenario en mente para poder tener decisiones sabias. A eso me refiero. Bueno, hay una segunda pregunta. Bueno, vamos a darle espacio para cuatro porque nomás hubo cuatro, entonces vamos a hacer las cuatro. La segunda pregunta es, si una pareja creyente o alguien soltero que no ofrenda, ¿qué consecuencias trae a su vida? Bueno, primero que lo que tenemos que ver es la realidad de su vida espiritual, ¿no? O sea, la preocupación no es tanto la consecuencia, porque en ese caso seríamos como muy religiosos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de eso, sino aquí es un aspecto profundamente pastoral. Si alguien no ofrenda a la iglesia, entonces, ¿qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo ve el dinero? Ahí lo que falta entonces, ¿qué es? Espiritualidad cristiana. Y aquí, más que llevarlo y decirle, le va a traer una maldición por no diezmar, aquí el punto es, ¿qué está pasando en su vida espiritual? Porque su vida espiritual no es la correcta. Y el no ofrendar es solo una señal de muchas cosas que debe tener en su corazón alrededor de su vida, que están mal delante del Señor. El no ofrendar de pronto es evidente por alguna razón, pero hay otras cosas que de pronto no son tan evidentes, pero están mal. Esa persona debería pedir oración, acercarse a su pastor, decir, tengo un problema con la ofrenda,
tengo un problema con una concepción bíblica de la ofrenda, o tengo un problema por mi egoísmo y necesito que oren por mí, que me enseñen, y se necesita es una asesoría espiritual. Bueno, está esta otra pregunta. ¿Es viable para un cristiano participar en planes financieros e inversiones como la bolsa de valores y las criptomonedas, etcétera? Pues hermanos, aquí volvemos al principio. Y al principio es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, uno en el mundo siempre va a tener opciones de inversión, sea en lo que sea, ¿sí me voy a entender? Y aquí el punto son dos cosas que tiene que ver un cristiano. Una, ¿cuál sería la primera? Que sea ¿qué? Legal, ¿cierto? Es lo primero, que sea legal, ¿sí? Porque si usted me hace esta pregunta pensando en DMG nuevo, pues obviamente pues es algo ilegal, ¿no? Que muchos cristianos invirtieron en DMG, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que pensar un cristiano para la inversión es, primero, ¿es legal? Me averiguo, me asesoro, ¿sí? Es legal. Lo segundo, ¿tengo necesidad de eso? ¿Cuál es mi deseo para hacerlo? No, que es que el vecino del amigo me contó que invirtió 100 millones y ahora tiene 500 y entonces una rentabilidad de tanto por ciento y entonces en un año se hizo rico. ¿Será que esta visión sí va conforme a lo que hemos hablado hoy? No, no. Pero hay inversiones que pueden ser más seguras, pueden ser inversiones menos, ¿cómo decirlo? Como menos que uno espere, sí, pero tampoco, como que uno está buscando demasiado dinero, con demasiadas expectativas, ¿sí? Sí, con menos codiciosas, es mejor la palabra. Hay inversiones menos codiciosas. Entonces seguramente se podrían desarrollar. Pero lo que un cristiano primero tiene que ver es que sea legal. Y lo segundo, hermanos, es mirar su corazón si vale la pena hacerlo. Porque de pronto puede invertir, o sea, si le sobra dinero, seguramente habrá necesitados, está la iglesia del Señor, hay obras misioneras, hay otras cosas. Si ya usted dice, no sé qué hacer con esta plata, ¿no? Que son casos muy particulares, ¿cierto? Pero pueden ser, ¿no? Bueno, y la última pregunta es, diferencias entre el contentamiento y el conformismo. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de la persona, de los tipos de personalidad financiera? ¿Cuál era el primero? El indiferente. Entonces, el indiferente es aquel que de alguna manera siente que su existencia depende de los que están alrededor. Eso pasa mucho, desgraciadamente, en muchas familias. Y entonces, si no hay plata, alguien tiene que velar por ellos, o por él o por ella. Sean sus padres, que seguramente hicieron muy mal trabajo para que se llegue a esas concepciones, pero se llega como a esa idea, ¿no? Entonces la persona confunde ese contentamiento de estar satisfecho con la providencia de Dios con el hecho de no generar ni tampoco actuar frente a las circunstancias para su sostenimiento familiar, que son dos cosas diferentes, ¿me hago entender? Es decir, que yo tenga un contentamiento no implica que yo no sea perseverante, que eso fue lo que vimos, en mis responsabilidades. Tengo que ser perseverante en mis responsabilidades para que pueda cumplir lo que me corresponde como padre, como madre, como cada uno en sus roles, ¿cierto? Pero el contentamiento está más enfocado en que Dios ha sido una providencia y en las cosas providenciales que no puedo cambiar, estar satisfecho con eso. ¿En qué sentido? Si yo soy mecánico
y en la providencia del Señor sostengo mi familia siendo mecánico, y estoy bien siendo mecánico, eso no es ser conformista. Necesitamos mecánicos. Entonces eso no es ser conformista, y Dios ha suplido las necesidades a través de eso. Entonces no pasa nada, ¿sí me va a entender? Pero si usted es un mecánico y vive amargado porque es mecánico, y vive pensando por qué no soy médico o por qué no soy otra cosa, y vive amargado en su corazón, eso sí es una insatisfacción. Ahora, si usted es un mecánico y no puede suplir a su familia con ser mecánico, entonces tiene que ser otra cosa. Pero tiene que ser ¿qué? Suplir. Pero usted dice, no, pero es que yo tengo contentamiento, pero no está supliendo, no está pagando arriendo, no está haciendo lo necesario. Entonces tiene que moverse, porque que tenga contentamiento no significa que usted sea negligente. Son dos cosas que no son aliadas, son contrarias. No significa la negligencia lo mismo que tener un contentamiento cristiano. El contentamiento se refiere en la providencia del Señor. Dios me ha puesto en este lugar, se satisface las necesidades esenciales, estoy bien y estoy gozoso. Pero si no las satisfago, algo está mal en usted. Tiene que mirar, actuar. Gracias, pastor. Bueno, damos gracias al Señor por la vida del pastor Helber, por esta conferencia. Creo que hay mucho tema que podemos también seguir estudiando con respecto a esto, pero en definitiva lo más importante es verlo a la luz de la Escritura, ponerlo a la luz de ella y mirar dónde está nuestro corazón. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a entonar un himno en esta hora a nuestro buen Señor.